Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con estas sesiones sobre gestión de buenas prácticas de manufactura. Vamos a entrar a continuar revisando los capítulos y recordemos que ya hemos revisado 19 capítulos de la norma. Hemos visto todo lo que es sistema de aseguramiento de la calidad, lo que pide la norma resumido en 3 ítems, uno de ellos abierto con varios subítems. Personal, incluyendo higiene, en el capítulo 2 con 53 ítems revisados. Instalaciones con 106 ítems revisados. Este es el capítulo 3 con mayor número de ítems revisados, 106. Equipos, instrumentos, sistemas, accesorios y utensilios con 53 ítems revisados. Sistemas de apoyo crítico con 82. Calificación y validación con 69. Estos dos capítulos 5 y 6 también contienen el mayor número de ítems revisados. El capítulo 7, desviaciones con 8. Capítulo 8, resultados fuera de especificaciones con 7 ítems revisados. Quejas con 11 ítems revisados. En el capítulo 10 tenemos devoluciones con 9 ítems. En el capítulo 11, retiro de productos con 12 ítems revisados. En el capítulo 12, contrato, manufactura, análisis y otras actividades con 23 ítems revisados. En el capítulo 13 hemos revisado autoinspección y auditorías de calidad con 22 ítems. El capítulo 14, correcciones y acciones correctivas y preventivas con 10 ítems revisados. El 15, con control de cambios con 8 ítems. El capítulo 16 es sobre administración de riesgos y revisamos 12 ítems. El capítulo 17, revisión periódica de producción de productos, de productos con 7 ítems revisados. El capítulo 18, liberación de producto con 7 ítems revisados. Y el capítulo 19, revisado sobre materiales con 99 ítems. Y muchos de ellos abiertos para ver su contenido más detalladamente. Capítulo 20 que vamos a entrar a ver es sobre documentación y es un compendio de 73 ítems que nos van a permitir gestionar mejor todo lo que es documentación cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura. Entonces, recordemos cuál es la estructura de la documentación. Todo nace a partir de la visión y la misión de la organización. La misión, que no es otra cosa que el propósito de existencia de esa organización, por qué vive, por qué existe, a qué se dedica. La visión, que es una mirada hacia dónde quiere llegar la organización en el tiempo, dónde quiere posicionarse, en qué quiere convertirse a lo largo de un plazo de tiempo. Y el plazo de tiempo determinará de lo que ha definido la organización para ella y también de su sector industrial. Esto puede ser 1, 3, 5, 10 años. O 20, va a depender del sector industrial y de lo que es de los objetivos que se planteen a raíz de esa visión. Teniendo como marco filosófico esto, tenemos diferentes políticas dentro de la organización, que son declaraciones, que son compromisos que se tiene para con la organización y los diferentes stakeholders. Uno de ellos es la política de calidad. Y a partir de la política de calidad, que es la declaración del compromiso que tiene la organización en relación a la calidad de sus productos y servicios, nace o está relacionada con los objetivos de calidad. Yo quiero ser la primera empresa peruana en manufactura de productos farmacéuticos de uso humano. Entonces, mi objetivo de calidad será, por ejemplo, que cada año suba la posición en lo que es ranking de empresas locales, ¿no? Estoy de repente en la posición 15 y entonces cada año suba una posición o dos y me pondré como objetivo de largo plazo que en el lapso de 10 años de repente ya está entre los 5 primeros productores y eso estará alineado con otros objetivos del corte económico, ¿ok? En base a esta política y estos objetivos de calidad, aterrizamos ya en diferentes procedimientos instructivos que en su conjunto van a conformar el manual de calidad que tiene como su cabeza la política de calidad. Los procedimientos e instrucciones que no son otra cosa
que la forma documentada de las instrucciones que necesitamos dar al personal de diferentes áreas para que ejecuten las labores de manera correcta bajo el marco de las buenas prácticas de manufactura y todo lo que signifique calidad, para lograr que los productos que salgan al mercado mantengan sus especificaciones de calidad, además atiendan a otros grupos de interés en cuanto a sus expectativas respecto a los productos y al servicio que brinda la organización. También tenemos los estándares y normativas externas que terminan de dar el marco de trabajo para la organización, y conforme vamos ejecutando las labores, vamos cumpliendo con los procedimientos, los instrucciones, vamos a ir generando evidencias de todo lo actuado en los registros que vayamos llenando con cada actividad, llámese registro de una validación, de un análisis, de una manufactura, de un almacenamiento, etc. Y para ello necesito formatos y voy rellenando en formatos estos resultados, porque en buenas prácticas, conforme hago una acción, hago registro. También tendremos documentación de soporte adicional. Entonces, eso en general es la estructura de una documentación para que vayamos con esa idea a revisar lo que dice la norma. ¿Qué nos pide la norma? La documentación es parte esencial del sistema de aseguramiento de la calidad. Eso es indiscutible. En buenas prácticas, lo que no se documenta nunca se hizo. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas requieren que se evidencie, que se deje plasmado para luego poder hacer un rastreo del producto, del resultado hacia atrás. En este producto, ¿qué intervino? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuáles fueron los problemas o los aciertos que tuvo? ¿Cuáles fueron los análisis? ¿Cuáles fueron sus materias primas? ¿De qué proveedor? ¿Cómo se analizó? Etcétera. Todo podemos mirar atrás como si fuera una película. Para eso es la documentación, para generar esa evidencia. Deben existir documentos para llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos de las buenas prácticas. Entonces, cuando se genera el manual de calidad, su marco es su política de calidad y su marco son las normas de buenas prácticas de manufactura. Cada vez que desarrollo un procedimiento, preparo un procedimiento, si es un procedimiento, por ejemplo, de mantenimiento de instalaciones, tengo que ver qué me pide la norma respecto a mantenimiento de instalaciones. Me dice algo de frecuencia, me dice algo de características, cómo debo ejecutar, me dice sobre los registros que debo realizar. En base a eso yo preparo mis procedimientos. La documentación involucra la existencia de procedimientos, registros, instructivos, entre otros documentos que demuestren el cumplimiento de las buenas prácticas. Entonces, cada vez que yo tenga que preparar un formato, ¿qué me dice la norma para esta parte? Estoy hablando de capacitación de personal, ¿qué me dice la norma? Entonces, mi procedimiento incluye eso. Además, el procedimiento de procedimientos de la organización tiene que marcar desde un inicio la pauta que todo debe cumplir con las buenas prácticas de manufacturas vigentes de acuerdo a lo que nos mande la autoridad sanitaria respectiva. Todos los documentos que use el personal en sus actividades deben ser emitidos por un medio que asegure su legibilidad. Es decir, que tengo que asegurarme que los documentos que use mi personal, recordamos que el personal son los brazos extendidos del jefe, por ejemplo. Son los brazos extendidos del gerente, del director técnico. Entonces, tengo que asegurarme que mis brazos extendidos lleguen correctamente a ejecutar el producto. Para ello, mi personal debe recibir mis instrucciones. Se supone que conozco mis procesos, conozco cómo ejecutar bien el proceso para que me dé como resultado productos conformes a especificaciones de calidad que no solamente cumplan a tiempo cero, sino también a lo largo de su vida. Entonces, las instrucciones quedan plasmadas en los procedimientos, en las instrucciones de manufactura. Y debo asegurarme que sea legible, que sea comprensible. Tengo que prepararlos como si fuera para niños de 12 años. Si un niño de 12 años me lo puede entender cualquier persona, independientemente de su grado de instrucción. Empleando vocabulario sencillo, indicando el tipo, naturaleza, propósito y uso del documento. El contenido debe ser redactado libre de ambigüedades, o sea, que no quede lugar a dudas de lo que estoy diciendo ahí, y de forma que permita su fácil comprensión. Los documentos originales no deben ser alterados. O sea, yo no puedo permitir que, si ya di una orden, que sea plasmado un procedimiento, una instrucción de manufactura, alguien venga y lo corrija a mano o cambie la instrucción. Tiene que ejecutarse tal cual está redactado, y para ello tendré que asegurarme que lo que he dicho que se haga es lo que se puede hacer y se hace en la organización. Todo el personal debe conocer todos los documentos involucrados con su puesto de trabajo y cuándo aplicarlos.
así como debe conocer dónde se ubican y deben estar accesibles para su uso durante su aplicación. Entonces, todo el personal que trabaja en un área, por ejemplo, de sólidos, debe conocer su manual de funciones o la descripción de su puesto de trabajo. O sea, cuáles son sus tareas, sus responsabilidades al estar en esa posición dentro de la organización. Debe conocerlo eso. Por un lado tenemos qué tiene que hacer y por otro lado tenemos el cómo, que lo dicen los procedimientos y las instrucciones de trabajo. Entonces, tienen que tener eso a la mano, tiene que estar disponible por ellos, tiene que estar accesible para ellos. Si es personal que no tiene acceso a computadoras, tendrá que tener acceso a un file que esté preparado de tal manera que tampoco sea una fuente de contaminación y contaminación cruzada dentro de las áreas de trabajo. Ya cada organización, dependiendo de sus procesos, dependiendo de su diseño, tendrá que establecer una forma de tener los procedimientos a la mano para las personas que trabajan. Y ellos deben saber cómo acceder a estos procedimientos. Además de que en cada instrucción que acompaña al proceso, ahí está plasmado paso a paso lo que tienen que ejecutar y tienen los espacios para que registren la tarea que están haciendo en cada momento. Pero adicionalmente hay procedimiento de limpieza, procedimiento de uniformado. Tendremos que establecer mecanismos para que los procedimientos siempre estén disponibles para ellos. La documentación debe asegurar la existencia de la evidencia documentada, trazabilidad y disponibilidad ante alguna investigación en cualquiera de las etapas de manufactura del producto farmacéutico. De todo lo que se haga, tiene que quedar un registro, una evidencia, para que cuando necesitemos investigar por qué hay un reclamo en la calle, por qué este producto no sale aprobado, por qué este producto está con mayor potencia, por qué este producto, por qué, podamos acceder a la documentación de ese lote, acceder a la documentación de esa validación o de ese análisis y poder encontrar las causas de este desvío o de esta no conformidad. Los documentos deben ser diseñados, preparados, revisados, aprobados, distribuidos y actualizados cuidadosamente. Los mismos deben cumplir con las exigencias enunciadas en las autorizaciones de manufactura y comercialización. Partamos por lo primero, que es la última frase. Yo solamente puedo trabajar aquello que me han autorizado. Si yo estoy autorizado para hacer formas farmacéuticas no estériles, solamente puedo trabajar dentro de mis instalaciones formas farmacéuticas no estériles. Mi documentación tiene que guardar relación con esta autorización y solamente puedo fabricar los productos que tienen registro sanitario. No puedo tener documentación de otras cosas que no esté fabricada. O sea, no puedo tener documentación disponible o de acceso del personal para otro tipo de productos. Lo que sí puedo tener es haber planificado ampliar mi producción a productos estériles e ir preparando toda la documentación que acompañe desde el diseño de la planta, del área nueva, la planta nueva de estériles, pero eso está en otro ambiente, no es para acceso al personal hasta que llegue el momento que sea autorizada la planta y que recién pasemos a hacer todo el trabajo de capacitación del personal para que utilicen los documentos. Y deben ser preparados los documentos de manera cuidadosa. Ya les dije previamente, tratemos de que el lenguaje sea como para un niño de 12 años. Que realmente lo que se plasme en un procedimiento es lo que se pueda y se deba hacer conforme a las normas de buenas prácticas. Que tenga cuidado de mantener en cada puesto de trabajo solamente las instrucciones y procedimientos vigentes, aquellos que ya pasaron, que fueron superados, que fueron cambiados, que fueron actualizados. La versión antigua tiene que ser retirada del puesto de trabajo. Que tenga la certeza que cuando lo haga una revisión, realmente las personas responsables de la revisión lean el documento e intercambien también opiniones con el personal que utiliza los procedimientos para que recopilen un feedback, una retroalimentación si el procedimiento realmente les ha servido a lo largo de este tiempo o si necesitaban que sea más explícito o que se puntualice o que se incorpore algunas líneas que se hacen y que no se plasman, que no están en el procedimiento. Y cuando aprueben, por favor, las personas que aprueban, lean lo que están firmando, lean lo que están aprobando. Realmente el trabajo inicial es bastante tedioso, es cierto. Hay que leerse toditito los procedimientos antes de firmar. Ya cuando vienen las revisiones es más ligero, por decir, el trabajo, porque si lo manejamos bien, es decir, por ejemplo, estamos actualizando el punto 3 del procedimiento tal. Al costado estará el cambio efectuado
usamos el marcador de Word, entonces la persona que revisa sabe que se está actualizando y pone su lupa, su atención a estos párrafos modificados, que también han sido planificados. No es cosa de que se nos ocurrió cambiar algo, tiene que haber una gestión de cambio ahí. Entonces tendremos que ver que se esté poniendo el párrafo que se había planificado colocar en la revisión. ¿Ok? El fabricante debe estructurar su sistema documental en forma coherente con las actividades que realiza y tipo de productos que fabrica, así como debe establecer niveles documentales que permitan diferenciar el uso de cada tipo de documento que maneja. Por ejemplo, procedimientos instructivos, manuales, especificaciones, protocolos, registros, entre otros. Cuando se prepara el manual de calidad, se define qué vamos a usar para cada caso. Tenemos procedimientos generales, procedimientos de limpieza, procedimientos de desinfección, procedimientos de hacer trazabilidad de desinfectantes, etc. Tenemos una cantidad de procedimientos que por lo general son de uso de diversas áreas. Tenemos procedimientos específicos para un área. Tenemos instrucciones de manufactura, instrucciones de producción o de fabricación, instrucciones de envasado, instrucciones de empaque o de acondicionado, tenemos instrucciones de almacenamiento, tenemos técnicas de análisis, tenemos instrucciones de muestreo, procedimientos de muestreo. Va a depender de cómo haya estructurado todo su sistema documentario de la organización y cómo lo denomina. Entonces todo el mundo tiene que saber a qué se refiere cada tipo de documento. El fabricante debe contar con un sistema para la elaboración, revisión, aprobación, modificación, reproducción, control, actualización, conservación, distribución, derogación de la documentación identificada en cada nivel documental. ¿Qué me está pidiendo acá la norma? Que en mi procedimientos yo establezca cómo se va a hacer la actualización de procedimientos. De qué manera se va a retirar. Lo va a hacer aseguramiento de la calidad, lo tiene que hacer el jefe del área del departamento respectivo, que tiene que ir y solicitar la nueva versión y entregar la anterior. Es mediante computadora virtual todo el sistema documentario, cómo se hace la actualización. Todo eso tiene que estar colocado en el procedimiento. ¿Cómo se va a actualizar? ¿Cada cuánto tiempo? Por lo general las empresas actualizan cada 3 años. Algunas lo han pasado cada 4 años. Ya dependerá de la robustez también de su sistema de calidad. Si todavía soy un sistema de aseguramiento de la calidad que todavía tiene muchos problemas, lo mejor es que no sea cada 3, 4, 5 años, porque no me estoy permitiendo revisar. Una revisión debe llevar a una mejora del sistema. Y he encontrado que tengo estas debilidades. Entonces mi revisión me debe llevar a fortalecer o a modificar o cambiar esas debilidades para a un nivel mejor. Entonces mi revisión tendrá que ser de repente anual. También dependerá del tamaño de la organización, de los recursos que tenga para actualizar todo eso. Pero sí debe haber una revisión y una actualización de procedimientos. ¿Cómo voy a hacer la reproducción? O sea, ¿cómo voy a sacar las copias? ¿Qué control voy a tener? Tengo que registrar, en un sitio tengo que registrar a quienes entrego copias impresas, para luego poder también recoger las copias impresas a quienes le entregué y dejar el nuevo documento. ¿Cómo voy a evidenciar que me lo devolvieron? ¿Quién va a firmar? O sea, todo eso queda en el procedimiento. ¿Voy a conservar documentación? Sí, ¿qué documentación voy a reservar? Por lo general, todo lo que se refiere a validación y calificación se conserva de por vida. Todo lo que es registros de lotes se almacena hasta un año después de la fecha de vencimiento de ese lote. Entonces, todo eso queda pautado. Todo eso tenemos que ponerlo en claro. Los documentos deben presentar un formato uniforme y ser aprobados, firmados y fechados por las personas designadas en un lugar fácilmente identificable del documento. Ningún documento debe modificarse sin aprobación. En el procedimiento de procedimientos ya se dice quiénes van a autorizar este grupo de procedimientos, quiénes los otros, o de repente se pone en forma general. Todos los procedimientos son preparados por el jefe del área respectiva. Todos los procedimientos son revisados por su par que no corresponde al mismo área. Todos los procedimientos son autorizados por aseguramiento de la calidad y dirección técnica, o son aprobados por aseguramiento de la calidad y autorizados por dirección técnica. Entonces, de acuerdo a eso, el diseño mi formato para que tenga espacio para esas firmas, espacios en el formato para que tenga el número de versión, desde cuándo está vigente, hasta cuándo va a estar vigente, quién lo preparó, quién lo revisó, quién lo autorizó, etc. Los documentos deben presentar un formato uniforme y ser aprobados, firmados, fechados por las personas designadas. Entonces, las personas designadas están designadas en el procedimiento de procedimientos.
No tengo que colocar nombres ahí. Ahí pongo funciones. Jefe de asesoramiento, jefe de control, para que no tenga que estar actualizando mi procedimiento cada vez que alguien rote o alguien sea reemplazado, etc. Los documentos no deben contener expresiones ambiguas. El título, la naturaleza y el propósito deben constar claramente. Claro, el título ya me debe decir el propósito del procedimiento. Procedimiento de limpieza, ya me está diciendo que es un procedimiento de limpieza. Procedimiento de limpieza y desinfección, ya me está diciendo que es un procedimiento de limpieza y desinfección. Procedimiento para preparar soluciones desinfectantes, ya me está hablando de qué se trata. ¿Y el propósito cuál es? Asegurar que la preparación de desinfectantes sea ejecutada de la misma forma cada vez que se tenga que preparar dichas soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tiene que ser claro. Los documentos deben redactarse en forma ordenada y deben ser fáciles de verificar. Claro, todo lo que es buenas prácticas siempre va a estar en el orden lógico. Tiene que haber una lógica en ese orden. Paso 1, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a preparar soluciones desinfectantes. Paso 1, voy a revisar qué solución voy a preparar. Si es un hipoclorito, tendré que ver de dónde debo tomarlo. Ya estará establecido que ese hipoclorito estará en el almacén tal. Se pedirá o se solicitará la cantidad tal. Se pesará o se medirá. Paso 2. Paso 3. Se agregará dónde se colocará el agua, a qué porcentaje se va a diluir, con qué se va a medir la porción. O sea, me voy imaginando la secuencia de pasos y lo voy colocando 1, 2, 3 conforme se va a ejecutar. Si no lo sé al detalle o si tengo dudas como jefe del área o supervisor del área, lo converso con el personal que usualmente hace eso. ¿Qué haces primero? O lo observo. Entonces voy afinando mi procedimiento. Recordemos que el procedimiento son mis instrucciones vertidas para que el personal ejecute una acción de manera correcta y de forma repetitiva, o sea, de la misma manera correcta siempre. Entonces tendré que estar seguro que ese procedimiento me va a dar ese resultado. Para ello tengo mis conocimientos y tengo los conocimientos de la persona experta. Los mezclo y saco un buen procedimiento operativo. Se deben aplicar las reglas del Sistema Internacional de Unidades siempre que sea procedente y se debe contar con criterios para redondeo de cifras. Acá ya me está diciendo también que mi personal y yo mismo debo estar preparado en conocer el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué significa kg? En minúscula ambas. ¿Qué significa L? ¿Cuándo puedo usar la L minúscula? ¿Qué significa litros? Y mi gente tendrá que entenderlo. Y para que cuando también registre resultados utilice esas mismas abreviaturas. Los documentos reproducidos deben ser claros y legibles. Ya creo que ahí hemos ahondado bastante. Tienen que ser claros, lenguaje claro. No puedo usar palabras rebuscadas. Tiene que ser el lenguaje que se usa. Y cada organización tiene su propia jerga. Habrá que recurrir a esa jerga. Siempre bajo el marco de las buenas prácticas de manufactura. Legibles, ni una letra chiquitita, ni una letra embotada, no porque no tengo mucha tinta en la impresora, en la fotocopiadora, lo tengo casi que no se puede leer, tiene que ser legible. La reproducción de los documentos de trabajo a partir de los originales no debe permitir la introducción de ningún error durante el proceso de producción. Ya en mi procedimiento se establecerá que cuando se necesite una copia, se manchó el procedimiento, necesito una copia adicional, la única persona responsable que le puede entregar será la persona designada a aseguramiento de la calidad. Tendrá que acercarse a aseguramiento de la calidad, entregar el documento dañado y recibirá la nueva copia. No puede sacar fotocopias por él mismo, la persona que deteriora el documento. El fabricante debe garantizar que las ediciones actualizadas de los documentos estén disponibles en cada puesto de trabajo para la realización de las actividades previstas y sean conocidas por el personal que corresponde. Así es. Por lo general, para lo que es la manufactura, envasado, acondicionado, siempre la documentación acompaña al producto. Tiene que acompañar al producto. Entonces, lo que tenemos que cuidar es de que vaya en un envase, en un sobre plástico, por ejemplo, que al momento de salir del área de fabricación, por ejemplo, sea limpiado para que cuando llegue a envasado no vaya a llevar ninguna traza que contamine. Cuando salga de envasado irá acondicionado y así iremos acompañando siempre el producto intermedio con su documentación, inclusive desde la dispensación. La dispensación viene en la orden de producción y eso va acompañando a las materias primas dispensadas. Luego en el área de fabricación respectiva le adjunta ya su instrucción de fabricación completada una vez que han terminado el proceso y todo eso le llevan al área de envasado. Así también se asegura de que cuando termina de fabricarse el producto,
toda la documentación está completada a tiempo, porque realmente las actividades tienen que registrarse en el momento que se ejecuta, no al final. Uy, no firmé esto, no, todo. Tanto la parte operativa como la parte de supervisores tienen que firmar al momento de la ejecución de la tarea. Los documentos deben ser revisados regularmente y deben mantenerse actualizados. Eso ya lo mencioné. Cuando un documento sea revisado, debe existir un sistema que prevenga o impida el uso accidental de documentos no válidos o obsoletos. Claro, el procedimiento de procedimientos va a establecer qué hacer cuando un procedimiento esté por vencer. Tendremos que manejarlo. Ahora ya hay mucho software para gestionar documentos que nos van poniendo la alarma para revisar un documento con el plazo que nos hemos puesto, que sabemos que tenemos esa capacidad de revisar 10 documentos de repente en una semana o en 2 días. Ya depende de cada organización. Entonces el software permite administrar esto para asegurar siempre que los documentos estén actualizados, que sean vigentes, y también los mecanismos de cómo retirar los obsoletos. La documentación no válida u obsoleta debe ser retirada de inmediato de todos los puestos de trabajo donde haya sido distribuida y cuando proceda sustituida por la vigente. La documentación obsoleta debe ser conservada por un periodo de tiempo específico de acuerdo al procedimiento establecido por la empresa. Así es, entonces ya lo obsoleto queda claro. No puede haber documentación obsoleta de ningún tipo en ningún puesto de trabajo. La documentación obsoleta, por lo general, todos los procedimientos son destruidos, obsoletos. La documentación, los registros, los reportes que correspondan al lote, a la fabricación del lote, son almacenados un año después de la fecha de vencimiento. La documentación de validación, calificación, sea validación de cualquier tipo, tiene que permanecer todo el tiempo. O la calificación, certificación de operarios, capacitación del personal, no la podemos destruir. Entonces, esas son algunas ideas, algunas pautas que pueden modificarse en el tiempo, pero es aseguramiento de la calidad el responsable de establecer en el procedimiento de procedimientos cómo se va a administrar cada documento. Los registros del lote deben estar custodiados por el responsable de la unidad de aseguramiento de la calidad. Así es aseguramiento de la calidad quien es el responsable de custodiar estos registros. Si alguien necesita revisar el lote anterior del que va a fabricar, por ejemplo, viene el jefe de producción y quiere revisar el lote que fabricó el año pasado, porque es un producto que se fabrica una vez al año, una vez cada 6 meses. Justo estamos en marzo y queremos revisar el que se hizo en septiembre del año pasado. Va a aseguramiento de la calidad y le pide el registro del lote. No puede sacar nada, no puede modificar nada, no puede cambiar algo, no puede jalar a una hoja. Por eso es que también las hojas están numeradas. Tiene que respetarse eso y tiene que haber un mecanismo de seguridad aparte de aseguramiento de la calidad. Va a establecer que la revisión sea in situ, va a permitir que se lo lleve el documento. Además tendrá que justificar por qué quiere el registro del lote. No es una documentación que te presto, mañana te devuelvo. No. Está bajo custodia. La documentación debe archivarse de forma segura, fácil y rápido acceso cuando se requiera para inspecciones, auditorías, investigaciones o con cualquier fin. Va a depender de la cantidad de documentación que tenga la organización para ver si la mantiene en su propio local, si asigna un área donde pueda mantenerse la documentación y no se dañe con la humedad, o sea, un ambiente que proteja la documentación, si va a tener el espacio suficiente, o va a subcontratar. Hay empresas que dan el servicio de almacenamiento de documentación y de delivery o de entrega de la documentación cuando la organización lo solicita por una revisión X o por una auditoría y la entregan de inmediato. Cuando en un documento deban ingresarse datos, estos deben ser claros, legibles e indelebles. Se debe proveer suficiente espacio para el ingreso de todos los datos solicitados, los que deben ser registrados inmediatamente después de ejecutar la actividad. En todo momento debe ser posible identificar y reconocer la persona que reflejó cada dato en registro. Acá, ¿qué me está pidiendo? Entonces, cuando yo hago una instrucción de manufactura, por ejemplo, adicionar el almidón, entonces debo dejar el espacio para que se registre la firma de quien ejecutó la acción y si corresponde en ese momento la supervisión, de repente es el paso inicial o el paso crítico del supervisor. Adicionar a la sustancia activa, la firma, la hora, me estaba olvidando la hora, la firma del supervisor, o sea, operario y supervisor. O sea, cada vez que se requiere la firma del supervisor, el espacio para el supervisor. O sea, ya es como que las instrucciones de cada paso están puestas mediante esos espacios en blanco. Acá tienes que firmar, acá tienes que estar presente y firmar. O sea, no es que después a la salida el jefe firma todo, no, el jefe tiene que estar al momento de hacer la acción
y firmar en ese momento. Y no se firma solamente con la firma larga, se firma con una rúbrica, un visto. Y esos vistos y esas firmas, o sea, para reconocer a la persona, y aseguramiento tiene su registro de firmas y vistos. Entonces, este visto, van al registro de firmas y ya saben quién firmó. Debe existir un catálogo listado que permita identificar la firma personal y siglas utilizadas, lo que acabo de mencionar. Cualquier modificación realizada a un documento debe ser firmada y fechada. Así es, si yo modifico algo, era la temperatura en que ejecuté la mezcla de la fase acuosa y la fase grasosa, era 38.5 grados. No, era 35.8 grados. Cruzo con una raya el 38.5 o 38,5, coloco el dato correcto arriba y firmo al costado para ver quién está haciendo el cambio y que se lea el dato anterior para saber qué se está modificando. Y cuando sea necesario en la parte posterior, se colocará por qué se hizo el cambio. O el jefe estando ahí, o le comunica. Mejor es que la persona operativa le comunique al jefe y le diga, estoy modificando esto. Entonces le diga, ¿por qué? Porque al momento de registrar era la temperatura era 35.8, pero puse 38.5. Ok. Pero de repente era otra razón. Y es importante mantener esa razón anotada para que en algún momento del tiempo, en el futuro, necesitemos recordarlo. Se anota en la parte posterior o el registro ya indica dónde se anotan esas observaciones. Se debe contar con un formato preestablecido para registro de fechas y horas. Acá lo que entiendo es que si hago un procedimiento, por lo general los procedimientos van a tener formatos relacionados, es decir, procedimiento de preparación de soluciones desinfectantes. Okay, va a haber un formato donde se pueda registrar qué fecha se preparó, quién lo preparó, ¿no? Por ejemplo, de limpieza. Y ese es mi formato. Y ahí colocaré fechas y horas, cuándo se hizo y quién lo hizo, fecha, hora y la firma. Entonces, para eso ya lo he preestablecido. No es que al momento anotan en un papelito, no. Entonces, ya la documentación debe facilitar el trabajo a las personas para que no estén, ¿y ahora dónde anoto? ¿Cuándo tenía que anotar? No, ahí está todo ya establecido en el formato. El formato que es un papel con señas o cuadrados que están para rellenarse en el tiempo, ¿no? Está prohibido el uso de corrector o borrador en la documentación, así es. La documentación que corresponda a plantas de producción farmacéutica o veterinaria o cosmética o de alimentos, debe evitarse el uso de correctores. El liquid paper, el blanco, que borraba, que en las oficinas se acostumbraba, ¿no? a borrar un dato y a colocar encima el dato correcto. Se tiene que cruzar el dato y colocar el nuevo dato arriba, y la línea oblicua que cruza el dato errado debe permitir ver cuál era el dato errado, debe poder leerse, pero ya la línea oblicua indica que ese dato no es el correcto. Se deben mantener registros de todas las acciones efectuadas o completadas, de tal forma que todas las actividades relacionadas con la manufactura de los productos farmacéuticos sean trazables. Los registros deben ser retenidos hasta un año después de la fecha de vencimiento del producto terminado involucrado, incluyendo los registros de análisis de los insumos usados en la manufactura. Ok, usualmente el registro de lote contiene toda la documentación de manufactura de ese lote, registro de manufactura, o sea, de producción, cuando se fabricó, se envasó, se acondicionó, el registro, el protocolo de análisis y la documentación que sustenta ese análisis de ese producto. Lo de los insumos lo mantiene control de calidad, porque, por ejemplo, usamos un almidón para este lote. No voy a poner los datos primarios acá, porque ese almidón también se va a usar en otros productos, en otros lotes. Entonces, lo que se hace es que el procedimiento establece que la documentación del lote tiene todo lo que participó en el lote, y en cuanto a control de calidad, los datos primarios de los análisis de los insumos lo mantiene control de calidad, porque obviamente son datos que corresponden al uso de diferentes productos. Los datos pueden registrarse por medios manuales, sistemas electrónicos de procesamiento de datos, sistemas fotográficos u otros medios confiables. Los registros deben almacenarse de manera segura.
Entonces, yo puedo manejar mi documentación en papel o en una computadora, pero mi computadora me tiene que dar mecanismos de seguridad para poder recuperar los datos cuando necesite investigar hacia atrás. Y no investigo hacia atrás, ¿cómo? Este es el número de producto terminado, cuál fue su orden de producción o orden de fabricación, qué insumos participaron, qué número es lote, este número de lote de materia prima que estoy investigando, de qué proveedor vino, cuándo ingresó al almacén, cuándo fue analizado, quiénes lo analizaron, cuáles fueron los resultados de análisis, etcétera, 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 todo hacia atrás, trazable, rastreo hacia atrás. Y acá obviamente, sea que es en papel, lo debo almacenar de manera segura, que en este clima húmedo que tenemos que no se afecte el papel, es decir, tendremos que tener un área climatizada. Y si es computadora, que yo tenga esos datos guardados en la nube, tendré que subcontratar servicios de almacenamiento de data, pero tienen que almacenarse de manera segura. Solo deben utilizarse sistemas computarizados para registro y procesamiento de datos relacionados con el proceso de manufactura que hayan sido calificados previamente por el fabricante de producto farmacéutico o proveedor autorizado por el mismo. ¿Qué me está pidiendo? Si yo uso un sistema computarizado, por ejemplo, el software, el SAP que usan muchas empresas farmacéuticas, me permite administrar todas mis operaciones en una organización farmacéutica. Pero todo lo que se refiera al proceso productivo de control de calidad, tengo que calificarlo. ¿Por qué? Porque es un software que le decimos enlatados, porque ya viene preparado de esa manera. Pero no siempre mis procesos están alineados con eso. Entonces, algunas veces se hacen los famosos querying o desarrollos locales para complementar o suplir algo que yo no puedo ejecutar de como está en estos software. O sí lo puedo hacer, pero tengo que de todas maneras calificarlo, porque por más que me digan sí, es muy bueno, yo tengo que retarlo de alguna manera para poder ver si realmente me responde. Haré algunos pilotos virtuales en los cuales yo simule una producción y todo eso verifique si es capaz de rastreármelo, si me lee bien mis números de lote, mis códigos, etc. Tengo que calificarlo. Si la documentación para procesar los datos se maneja por métodos electrónicos, solo las personas autorizadas deben poder ingresar nuevos datos a la computadora o modificar los existentes, y debe existir un registro de las modificaciones y supresiones. El acceso al sistema debe restringirse mediante la utilización de palabras claves, contraseñas biométricas u otros medios, y la entrada de datos críticos debe verificarse independientemente. Así es, cuando se maneja todo de manera informatizada, cada usuario tiene su clave, y este listado de usuarios lo tiene por ejemplo el jefe TI o jefe informática. Si hay algo raro cuando se hace la investigación, se encuentra algo que no coincide, por ejemplo lo que está en papel con lo que está en la pantalla, se entra a verificar si han modificado. Por lo general ya los software de análisis de otro tipo vienen con sus propios mecanismos de seguridad que no permiten un cambio posterior. Por ejemplo, si era un análisis, no permite que se modifique la lectura que hace, por ejemplo, el infrarrojo, que hace el HPLC, no permite que modifique eso. El software no lo permite, son mecanismos de seguridad. Pero si fuera otro equipo donde sí se puede modificar algo, el equipo lo graba qué usuario ingresó y a qué hora ingresó. Entonces, todo tiene que quedar rastreable. Si, por ejemplo, tenemos que modificar algo, hacemos un registro manual de datos y nos hemos equivocado y nos damos cuenta que cuando registramos, por ejemplo, el mapeo de temperatura del almacén, y de repente hacemos un gráfico para ver cómo está la tendencia de temperaturas para poder tener bajo control que nuestro almacén, nuestro sistema de refrigeración siga manteniendo la temperatura en el rango que queremos, necesitamos ver tendencias también para ver si nos está subiendo en el tiempo. Eso me está indicando que de repente ya necesito mejorar mi sistema de enfriamiento, o que realmente estoy con mucha carga respecto al inicial, ya no enfrío igual. Entonces, para tomar esas decisiones, entonces de repente hago lecturas, veo en el termómetro y registro, y de repente cuando saco la gráfica veo que en vez de 6 grados anoté 16 grados, porque veo un pico. No, pero no eran 16, eran 6 grados. Ya, entonces ahí tengo que hacer una modificación manual, tengo que volver a ingresar una data, pero eso tendrá que
manejarse de acuerdo al procedimiento de cambio. ¿Por qué estoy haciendo un cambio de esa naturaleza? Y sustentarlo. Podré tener un formato donde yo sustente el cambio porque lo estoy ejecutando de esa manera. ¿Okay? Pero todo tiene que estar bajo control. Todo tiene que tener una justificación lógica que no vaya contra las buenas prácticas de manufactura. Los documentos conservados electrónicamente deben ser protegidos mediante una grabación de reserva en cinta magnética, microfilm, documentos impresos u otros medios. Es particularmente importante que durante todo el periodo de retención los datos estén fácilmente disponibles y de forma legible. Llegará un momento en que ya por cantidades, si es una empresa muy grande, ya no puede almacenar tanta documentación en papel, de repente va a utilizar los microfilms, de repente va a hacer un escaneo o aparecerán sistemas distintos para que se grabe todo en archivos tipo PDF, pero que no carguen mucho la capacidad de almacenamiento de las computadoras y se pueda mantener ya la documentación emitida y de repente muchos de los controles de producción estén ya informatizados y básicamente queden grabados. Todo eso se puede organizar, pero lo único que pide la norma es que luego estén disponibles. Al final, de almacenarlos bien, protegerlos bien, retener los datos, es para que estén disponibles cuando sean necesarios. Debe estar establecido cómo proceder ante la pérdida y o daño total o parcial de documentación vigente. ¿Qué pasaría si algo se daña? ¿Cómo recuperamos una documentación vigente? Y cuando hablamos de documentación vigente, principalmente vamos a hablar de procedimientos. Los registros de lote, si por ejemplo se incendia el almacén donde estaban los registros de lote, tendremos que ver la forma de reconstruir, porque en el software quedará grabado qué materias primas intervinieron. O sea, eso no se puede evitar, de no tenerlo. En esa época, ¿quiénes participaban? ¿Quiénes trabajaban para la empresa? ¿Quiénes analizaban? ¿Qué equipos tenían? O sea, hay historia que se puede reconstruir ante un accidente de este tipo. Pero hasta eso tenemos que saber cómo hacerlo en una eventualidad y el procedimiento dirá cómo podemos actuar ante una situación de ese tipo. Bien, eso es lo que les quería tocar hoy día. Este capítulo todavía tiene más ítems para revisar y seguiremos viéndolo en una próxima presentación. Hasta la próxima.